a tu equipo en esta época. Los resultados no son mejores si tenemos que cumplir las metas. Ponte pilas. Híjole, ponte pilas. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Bueno, yo creo que es en Google, no hay de otra. Ya sé, voy a buscar cómo ser el mejor líder. No, mejor voy a buscar cómo ser un super líder. No, mejor cómo liderar en pandemia y cómo motivar a tus equipos y comprometerlos en forma remota. Wow, demasiada información, la verdad. Hola, No sé qué Gerardo. hacer. ¿Cómo Hola, estás? hola, hola. ¿Quién eres? Hola, ¿Un holograma o qué? soy Patricia y estoy aquí para ayudarte a entender y a navegar en el proceso de aprender digitalmente. Ay, Pati, qué bueno, porque la verdad es que mi jefe me envió un correo, me dice que tengo que ser un mejor líder, pero hay tanta información que la verdad es que no sé cómo llegarle a ella. Y pues bueno, como verás, soy un baby boomer que le gusta más bien temas de capacitación presencial y sinceramente tampoco tengo mucho tiempo porque con este tema de la pandemia se ha vuelto complicado, ¿verdad? No te preocupes. Vamos a navegar un poco por toda la información y ya verás que ser baby boomer no es ninguna limitación. Entonces, primero, déjame contarte qué es lo que ha estado pasando y cómo podemos avanzar con esto. Ok. Fíjate, en marzo hemos vivido un proceso de aceleración de la educación en línea. Para que tengas una idea, en marzo del 2020, en un estudio realizado en Estados Unidos por edX, solamente el 15% de los estudiantes de universidades estudiaban completamente en línea y el 70% de los profesores nunca habían dado clases o habían enseñado en línea. Para abril del 2020, el 100% de los estudiantes y de los profesores estaban todos en línea. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que hemos visto es que hay un proceso de aceleración de la educación que es realmente exponencial. Entonces, en estos meses que hemos visto que ha ocurrido? Lo primero es que hemos pasado de lo que se conoce con el término de la formación remota de emergencia, es decir, ese cambio rapidísimo donde sin tener ninguna herramientas, un poco lo que te pasaba a ti, tanto profesores, académicos, estudiantes, facilitadores, pasamos a dar educación a través de Internet. Entonces, hoy ya nos estamos moviendo de esa educación que fue lo que, como decía, que se llama educación remota de emergencia, a una formación de educación online robusta, que trae una serie de implicaciones y de ventajas que no son solamente, y que se dan no solamente a través de la tecnología. Por ejemplo, estamos incorporando en ese proceso de aprendizaje robusto nuevas herramientas, pero también se están dando cambios que tienen que ver cómo disminuimos algunas de las brechas que existen. Nos estamos dando cuenta de que algunos estudios que se realizaron en el año 2018 y 2019, que hablaban de la importancia de identificar nuevas brechas y que los colaboradores, principalmente en las empresas, para mantenerse al día y competitivos con los cambios que se venían dando, tenían que generar nuevas habilidades, y a eso es lo que se le conoce como reskilling. Y que por el otro lado, para mantenernos en esa aceleración, había también que tener o potenciar algunas habilidades que teníamos. Y todo esto en un marco que tiene que ver con desarrollar una cultura de aprendizaje a lo largo de las organizaciones y a través del tiempo. Para nadie es un secreto que desde hace muchos años venimos con el tema de transformación y de la acelerada transformación digital. Y hoy ya todos sabemos que básicamente los acontecimientos excepcionales de este año lo que hicieron fue potenciar eso. Entonces, en potenciar esos conceptos, nos encontramos que el desarrollo de una cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones es clave en este momento. Y a eso es lo que estamos llamando, y a eso es lo que se le llama el lifelong learning, que no es más que, y a mí me gusta llamarlo como que ahora somos estudiantes vitalicios. O sea que vamos a estar estudiando y aprendiendo toda la vida. Toda la vida. ¿Okay? ¿Y cuál sería ese perfil de la gente que estudia en línea? ¿Hay algún perfil en particular? O?
Efectivamente, el pasar en línea no solamente implica que voy a utilizar tecnología de una manera distinta. El pasar en línea también tiene unas características tanto de la persona del profesor o del facilitador o del capacitador como del participante. Y es clave entender esas características del participante para poder abordar la experiencia de aprendizaje en línea de una manera positiva. Entonces, ¿qué vemos? Que los participantes que estudian en línea están empoderados sobre su proceso de aprendizaje. Es decir, saben de los contenidos, son muy activos, les gusta y es diferente. No es el estudiante que eventualmente iba a una clase, se sentaba, tomaba notas. No, es un estudiante que tiene que empoderarse y ser más activo en ese proceso. Después, que aprenden sobre los que les interesa, es decir, porque identifican rápidamente cuáles pueden ser sus oportunidades de mejora y si hay algunos cursos, por ejemplo, de reskilling o de adquirir nuevas habilidades, los buscan o simplemente por curiosidad. Entonces son mucho más curiosos en ese sentido. Y buscan también que haya en esa personalización una diversidad de recursos didácticos, que los vamos a ir viendo. Ahora, requiere mucha disciplina, ¿ok? Porque el aprendizaje no es pasivo. Es decir, yo puedo recibir alguna información, pero se diseña de manera de que yo voy, busco, aprendo, tengo momentos de reflexión y luego participo probablemente en algunas clases. Déjame poner esa en letras grandes, disciplina, porque esa es la que casi me falta mucho, tener disciplina. Pero todos, cuando algo realmente, y ese es el punto número 4, nos motiva, generalmente encontramos el tiempo para eso. Y quizás en el tema de personalización lo podemos vincular con el tema de aprendizaje individual y apoyo de pares, y es precisamente que el proceso de aprendizaje yo lo hago cuando me interesa lo que estoy haciendo, busco el ritmo, los contenidos que a mí realmente me interesan, entonces eso facilita la disciplina. O sea, hay un interés legítimo hacia ese proceso de aprendizaje. ¿Okay? La motivación. Exactamente. Y lo otro, y lo último, es la utilización, el aprender a manejar las plataformas. Fíjense, muchas de las cosas que vimos en este proceso de que migramos rápidamente al proceso de aprendizaje remoto de emergencia, era que la gente nunca había utilizado herramientas remotas, ni los profesores, ni los participantes. Entonces se perdía mucho tiempo en abrir la sesión, en compartir una imagen, y hay un sinfín de comentarios al respecto. Entonces, parte de lo que es importante es cómo yo ayudo a mi participante a manejar una plataforma que además puedo utilizar de distintas maneras. Es que ese punto es bien relevante, Pati, porque te puedo decir, Pati, ¿verdad? Claro, con mucho porque a veces asumimos que porque mi equipo, por ejemplo, yo tengo un equipo de diferentes generaciones, entonces creemos que los que son de generaciones más actuales dominan todas las tecnologías y nos pasaba que, por ejemplo, teníamos una sesión en Zoom y había gente de esas generaciones actuales que realmente había que ponerles un curso de Zoom, ¿no? Como bien dices. Así es. Fíjate, yo lo que siempre planteo es que esto es como si pensamos la primera vez que aprendimos Word, o si pensamos la primera vez que aprendimos PowerPoint, o si pensamos la primera vez que aprendimos Excel. Todos aprendimos de una manera distinta. Unos llevamos algunos cursos, otros fuimos explorando y empezamos a aprender autodidactas completamente. Sí. Pero otros tuvimos apoyo de nuestros pares en la organización que nos daban tips sobre cómo ser más efectivos en eso.
Y las nuevas plataformas de aprendizaje en línea, primero que hay múltiples plataformas, o sea, Zoom es un medio, pero tenemos múltiples plataformas desarrolladas por distintas empresas donde tienen sus particularidades de uso. Entonces, el disminuir el nivel de ansiedad ante la utilización de la tecnología es clave. Y eso se soluciona con un curso. Unos van a hacer exactamente igual de lo que hacían de la otra manera. Unos Claro. exploran y aprenden solos, son autodidactas. Otros tienen el apoyo de algún par y a otros simplemente lo que hacemos es darle un curso corto de cómo se puede manejar la herramienta. Entonces, disminuyendo la ansiedad de lo que es la utilización de la tecnología, todos podemos aprender. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la educación en línea? Hay unas que son bastante, vamos a decir, obvias, pero hay otras que no son tan obvias. La primera es la posibilidad de que la formación está hecha a la medida. Y sobre todo cuando yo puedo diseñar contenidos especializados, por ejemplo, para organizaciones, para empresas. Vemos más bien que hay una estandarización de una cantidad de cursos y esa es una vía, pero también otra vía es que nosotros podemos desarrollar contenidos especializados. Y esos contenidos que están, por ejemplo, desde el lado de las empresas, alineados completamente a lo que es la cultura organizacional o a lo que se espera desarrollar desde el lado de la cultura organizacional. Ahora sí, tenemos una gran ventaja que es la escalabilidad del proceso de aprendizaje. En presencial es muy difícil llevar esos contenidos que hemos desarrollado especializados, que tienen unas características, y dárselos uniformemente a todo el mundo. Aquí, a través de la metodología, podemos llevar eso a muchísima más gente. Entonces, yo tengo posibilidades de, en vez de formar a 20, 30, 40, 50 personas, llegar a formar a 500, 1000, 2000 personas dentro de mi organización. Y es clave, por ejemplo, en temas de ahorro, que está más adelante, pero en temas de ahorro de tiempo, de que me garantizo de que todo el mundo en sus procesos de admisión, de inducción, tienen exactamente el mismo contenido y se estandariza. Entonces, esa escalabilidad La homologación. trae muchísimas ventajas. Esa escalabilidad viene por esa estandarización de esos contenidos para el proceso de aprendizaje, pero eso requiere, y aquí es donde empezamos con grandes diferencias, que el diseño de la metodología sea pensado para ser dado en línea desde el inicio y que ese contenido tenga alto impacto. Y para eso vamos a ver cuáles son esas características y qué recursos puedo usar. Pero desde que concibo la formación en línea, la concibo pensando que es para ser dada en línea. De hecho, te iba a preguntar eso, que cuáles son los recursos didácticos que tiene uno disponibles para poder aprender en línea, porque me imagino que ahorita aquí hice una búsqueda en Google, encontré N 1000 cursos para aprender a ser líder, ¿no? Exactamente. Si me regalas un par de minutos, ya te voy a contar. Fíjate, de las otras ventajas tenemos la posibilidad del acceso a cualquier hora y desde cualquier lugar, y esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de las características de los participantes de educación en línea, que es que yo lo hago, es personalizado. Entonces me da, por supuesto tengo que tener acceso a Internet, es una de las cosas, pero me permite tener acceso a esos contenidos a cualquier hora y desde cualquier dispositivo, sino ahorros porque tenemos escalabilidad en el proceso. Entonces, el costo por participación es menor. Los costos de traslado son menores. Es decir, tenemos empresas donde eventualmente el facilitador viajaba de un país a otro. Ahorita estamos haciendo lo mismo todo el mundo desde sus países. Y por supuesto eso además trae ahorros en tiempo. Cada vez que voy a dar un curso no lo tengo que preparar de cero, sino que ya está diseñado a la medida de lo que yo quiero y que es parte de todo ese proceso nuevamente de escalabilidad y de estandarización. Entonces, déjame contarte
un poquitico más sobre esas características que tiene la educación en línea. Porque algo que ha pasado en esto es que entramos a hablar de educación en línea y no veíamos y no vemos toda la cantidad de cosas que tenemos de posibilidades. Una es cuando aprendemos en línea y diseñamos desde el inicio los cursos y las capacitaciones, pensamos en estos múltiples elementos. Lo primero es cómo va a ser la modalidad. Es decir, ¿va a ser 100% en línea? O va a ser híbrida o también como se llama blend. Entonces, es decir, una parte es en línea y otra parte es presencial. Eso es lo primero que vamos definiendo. Por otro lado, el nivel de interacción que queremos que los participantes tengan con los grupos y también con los profesores. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser solo videos explicativos sin ninguna interacción del participante. Y esa es una manera y se aprende. Y no hay ninguna, hay gente que eso es lo que necesita. Ese es mucho del que busca esa autodidacta. Podemos incluir ejercicios que implica interacción entre los participantes. Luego podemos hacer reuniones con los profesores. Claro. Podemos tener foros de discusión. Podemos tener trabajos grupales. Y trabajos grupales no solamente con compañeros de un espacio físico, sino ahora a través de la virtualidad con compañeros alrededor del mundo. Entonces, la experiencia de aprendizaje se vuelve mucho más rica. Otro aspecto importante es el ritmo al cual deseamos que, en este caso, que los participantes aprendan. O sea, puedo decirles, ustedes aprenden al ritmo que ustedes desean. Aquí tienen estos videos que no requieren ninguna interacción y de aquí a 6 meses los pueden ver. Ese es el ritmo propio. Luego, yo necesito probablemente que mis participantes desarrollen una serie de habilidades en un tiempo de 2 o 3 semanas. Entonces, acoto el tiempo de aprendizaje. Es lo que te voy a preguntar. De pronto el ritmo lo puedo modificar, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero aprender. Así es. Y uno dice, ok, vamos a tener sesiones de aprendizajes de 2 horas a la semana. Y en 3 semanas vamos a cubrir 6 horas de capacitación. Entonces, yo digo, yo establezco en función a ese diseño cómo quiero el ritmo de aprendizaje. Lo otro es el tipo de comunicación que se da, es decir, si es sincrónica o es asincrónica. Sincrónica es esto que estamos haciendo ahorita, que nos vemos la cara, donde tenemos posibilidades de interactuar, y asincrónica es contenido que se entrega, que los participantes ven en el momento que ellos quieren verlo. Lo pueden ver una vez, lo pueden ver 2 veces, 5 veces, regresar sobre eso. De hecho, se habla que una de las grandes ventajas del contenido asincrónico es que permite desarrollar procesos reflexivos, porque la gente lee o ve un video o escucha un podcast y puede regresar sobre eso y pensar sobre eso. Y ahí su participación es más activa. Luego tenemos la metodología que estamos utilizando. ¿Ok? Y la metodología tiene que ver con esos elementos que están asociados al proceso. Si son esos videos, si son trabajos colaborativos, si son trabajos individuales, ¿cómo se da eso? Y por último, y es muy importante, el seguimiento que tenemos la posibilidad perdón, más que el seguimiento, se puede hacer seguimiento, pero el acompañamiento que le podemos hacer a los participantes. O sea, yo a través de tecnología, de herramientas tecnológicas, puedo hacerle un acompañamiento a mis participantes y saber si han entrado a los foros de discusión, si no han entrado, enviarles correos motivacionales diciendo, oye, tienes 3 días sin entrar, hay contenido interesante, entra y lo revisas y si tienes dudas, pasa al foro de discusión y planteas la duda en el foro de discusión. Y esto no es revisando un correo por un correo, sino que la plataforma básicamente lo que hace es, uno establece las características y dice, o los valores y dice, cada 2 días si alguien no ha entrado, le mandas el correo 1, cada 2 días si alguien no ha entrado, mandas el correo 2. Y así sucesivamente yo puedo manejar 1000 y motivar y hacerle seguimiento a 1000, 1500 personas a través de la tecnología de una manera relativamente sencilla.
y ágil sobre todo. Y ahora sí, ahora voy a contestar tu pregunta de cuáles recursos didácticos hay. Y aquí voy a empezar, primero hay muchos, pero vamos a decir con los que más estamos viendo. Y voy a empezar con los asincrónicos. Y los asincrónicos son esos que le entrego, que no tenemos que no nos vemos, que no tenemos la sincronización. Okay. Que entrego y que los pueda entregar en esa plataforma donde la persona va y están colocados de alguna manera para ser, digamos, consumidos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos videos, pero además de los videos tenemos variaciones de videos. Y por eso cuando pensamos en el diseño y pensamos en alto impacto, decimos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer esos videos? No es solo videos. Podemos tener videos animados, podemos tener videos con expertos, podemos tener videos tutoriales, podemos tener mezclas de eso, es decir, podemos tener tutoriales con un experto y que además aparecen imágenes o animación en ese video. Okay. Podemos construir infografías que facilitan la recordación, que se convierten casi en esas listas, en esos checklists para garantizar, no sé, algunas habilidades específicas que queramos desarrollar. Me imagino que la construcción de los videos también tiene mucho que ver con la cultura que decías anteriormente, ¿no? O sea, cuál es la cultura de la empresa y con eso reflejarla en estos videos en donde la gente va a aprender, ¿no? Así Porque es. ahorita me quedé pensando, o sea, decías, oye, hay una combinación de videos en donde yo puedo tener a la gente exponiendo y tener una interacción con alguna animación, ¿no? Y eso depende de la cultura si te lo va a permitir. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Y fíjate, una de las cosas que es proceso, más allá de estos recursos didácticos, es que hay un tema de combinación de cómo se dan, qué es lo que puede motivar más o motivar menos. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, el tema de seguimiento, en mi experiencia, yo tengo más de 2 años trabajando educación en línea, pero también trabajo educación presencial desde hace 21 años, ¿no? Y el tema del seguimiento y de la motivación a través de lo que hace el participante es muy importante. Porque, vamos a decir, como participantes, estábamos acostumbrados también a estudiar de otra manera. Claro. Entonces, el cambio es doble, es para el profesor o el capacitador o el facilitador, pero también para el estudiante. Entonces, vamos quizás luego a ver algunas cosas de cómo motivamos. Entonces, preparamos infografía. Podemos preparar guías de estudios donde la gente puede profundizar más en contenidos específicos porque requiere profundidad. No sobre todos los contenidos requerimos una profundidad, pero sin embargo sobre unos hay que manejar muy bien los conceptos. Podemos tener podcasts. Y el podcast, me decía un estudiante en estos días, me encanta el podcast. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque yo voy me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y pongo el podcast y voy oyendo la clase. Y yo, mira, qué bien. Entonces me decía, aprovecho eso y el video me sirve, pero no es lo mismo. A mí me gusta más el podcast. Tenemos ejercicios de autoevaluación. Es decir, puedo hacer un ejercicio de autoevaluación, practicarlo, si me fue bien, avanzo, Continúo. Si no me fue bien, no trae consecuencias, Repito. voy atrás, repito y regreso, entonces eso le da a la gente mucha tranquilidad. Tengo una serie de herramientas que puedo descargar. De acuerdo a mí me estresan los exámenes, así que pero es que eso de ir, ver y... ¿no? Por eso nosotros lo llamamos ejercicios y nos gusta decirle ejercicios más que autoevaluación, porque hay un efecto psicológico de la evaluación, ¿no? Sí, sí. A mí me hablan examen y ya estoy sudando. O sea. Entonces, y tenemos, por ejemplo, posibilidades de hacer gamification, que es una estrategia que se ha utilizado y que da altos resultados en aprendizaje. E incluso se puede combinar con actividades online y actividades offline. Entonces, tenemos los foros de discusión, simuladores. Como verás, hay un sinfín de recursos didácticos relacionados. Pero también hay unos recursos didácticos sincrónicos, es decir, los que nos vemos. Uno es la clase en vivo. ¿Okay? Que es la clase donde yo doy una clase, donde el modelo de dar esa clase sí está cambiando, es decir, el estudiante por su cuenta estudia esa
esos conceptos teóricos y viene a la clase a ver esa aplicación, los casos. Como si estuviésemos presencial, diríamos. Casi. Y Casi. ahí a eso se le llama el concepto del aula invertida. Entonces yo estudio los conceptos fuera del aula a través de material asincrónico como el que vimos antes y vengo a la clase en vivo a ver eso en práctica, a hacer ejercicios, a aclarar dudas. Entonces ese es un modelo que también es un poquito diferente. Yo creo que de aquí soy. Ok, Sí, perfecto. me gusta más esta parte. Como que La posibilidad híbrida. de O sea, hablar. sí, Exacto. claro. Luego tenemos lo que llamamos los 1-a-1 o los one-to-one, por el nombre en inglés, que es donde tenemos sesiones de trabajo generalmente con una sola persona, pero generalmente de más o menos 20 minutos. Funciona muy bien, por ejemplo, en talleres de coaching, en talleres donde además necesitamos ver y trabajar con los participantes de manera individual. Pero el participante previamente ha hecho un trabajo. O sea, ha trabajado, estudiado, revisado un material y nuevamente venimos aquí a aclarar dudas, a tener una interacción, pero muy focalizada a sacarle el máximo provecho posible. Y por último, algo que estamos haciendo hoy, que no es más que un webinar, ¿ok? Entonces, esa posibilidad de extenderlo. Oye, y fíjate que ahorita viendo esta Filmina sí me venía a la mente y te lo quería preguntar que hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? O sea, de qué tan efectiva es el poder aprender en línea, porque finalmente, como bien comentabas anteriormente, pues hay que estar motivado, hay que tener disciplina, hay que cumplir con ese ritmo que de alguna u otra manera también la empresa nos está marcando, ¿verdad? Y hay todavía ese, no sé si es desconocimiento o no, pero finalmente no se cree mucho en ese aprendizaje en línea, ¿no? Fíjate, en algunos casos sí. Aquí un poco a todos los que quiero compartir es un poquito qué vemos de algunos y de las principales mitos que vemos en la educación en línea. Uno de esos mitos es que la educación en línea es de menor calidad que la presencial. Y la verdad es que la calidad es igual, el proceso de aprendizaje puede ser mucho más interesante dependiendo de cómo realmente se diseñe. Que la formación se plantea y se diseña desde el inicio y entonces la dinámica es diferente. Okay. Otro de los grandes mitos que vemos por ahí es que solo el aprendizaje en línea son videos cortos, que son videos asincrónicos, muy tipo de alto impacto, muy tipo tutorial, y que eso es lo que tenemos. Y en realidad, como vimos antes, hay una múltiple posibilidades de elementos que podemos Claro. combinar. ¿Okay? Por otro lado, hay gente que piensa que lo único que hay es en línea son los videos, pero por otro lado, otros que solamente dicen lo único que es educación en línea o lo único que funciona en educación en línea son las clases en vivo, es las clases o la capacitación que es sincrónica. Entonces, tampoco puede ser una combinación. Entonces, la clase sincrónica es sumamente provechosa cuando podemos hacer ese concepto de aprende por un lado y venimos a la parte práctica. Cuando son solo conceptos donde la persona recibe esos conceptos, la idea son cosas mucho más cortas tipo webinar. Entonces, también podemos, como vimos antes, combinarlos de múltiples maneras. Debe ser igual para todo el mundo. Ha habido una serie de cursos que se llaman MOOC, que son cursos que son iguales para todo el mundo y que sí tienen una gran y funcionan muy bien, pero en realidad a nivel organizacional podemos pensar en todo ese tema de adaptación, en esa alta capacidad de planificación y adaptación que tienen cada uno de los participantes, pero que además está alineada a cuáles son mis objetivos organizacionales, mis objetivos estratégicos. Y quizás uno de los últimos es que, bueno, debe ser gratis, la educación en línea debe ser gratis o debe ser muy barata. Y en realidad es que atrás de lo que es educación en línea, a diferencia de lo que es educación presencial, hay un
equipo de personas trabajando para poder diseñar todo esto, ¿no? Entonces, hay equipos de trabajo multidisciplinarios, que generalmente eso estaba en manos o está en manos en la presencialidad de equipos más pequeños, principalmente del profesor y alguna persona que pueda ayudarlo en algunas cosas. Pero aquí estamos hablando de que necesitamos gente en tecnología, necesitamos gente en diseño instruccional, necesitamos el trabajo que hace el profesor de investigación y el conocimiento que el profesor tiene a través de los años. O sea, eso está ahí, eso no cambia. Y encima de eso le agregamos todo lo que son una serie de herramientas tecnológicas que antes no teníamos, ¿no? Entonces, ¿dónde sí se hace más barata o menos costosa? Cuando tenemos la posibilidad de escalarla. Es decir, que en vez de dársela a 20 personas, se las damos a 500 1000 personas, a o a 100 1000. personas o a 1000 personas. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, para ir un poco terminando, ¿cuáles son los factores de éxito y sobre todo sobre todo para las empresas? ¿Okay? Para las empresas, viéndolos desde, porque esto lo podremos ver desde distintas aristas. ¿Okay? El tema de educación tiene siempre distintas aristas dependiendo de dónde los veamos. Entonces, para las empresas, ¿dónde están esos factores claves del éxito? Uno, el proceso de aprendizaje tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Y hoy en día pensar en cómo desarrollamos esa cultura de lifelong learning dentro de las organizaciones es clave para poder mantenernos al ritmo o al día o lo más cercano posible a los cambios exponenciales que se vienen dando. Entonces, tenemos que tener una definición de las habilidades por perfil de cargo. Y lo ideal es poder individualizar ese plan. Fíjate, hemos tenido unas empresas que están haciendo cosas súper interesantes. Ellos dicen, para los perfiles de este cargo, la persona tiene que tener una serie de habilidades. Habilidades y competencias, me imagino. Y ahí entonces tenemos 50 cursos. Eso no quiere decir que la persona tiene que llevar esos 50 cursos, sino que tiene que llevar 10 horas, 15 horas o 20 horas, dependiendo por supuesto de lo definido, y de los cursos que desea. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente toma los cursos que quiere tomar porque sabe dónde tiene esas oportunidades de mejora. Porque además eso viene conectado con procesos, por ejemplo, de retroalimentación con el jefe. Como empezábamos hoy este webinar contigo, ¿no? De dónde venía esa pregunta de tu jefe. Eso tiene que venir de algún lado. Entonces, individualizamos el plan de capacitación en función también a esos objetivos de cada uno. Entonces, eso es clave en el proceso. Ahorita que lo preguntas, estoy viendo que mi plan de carrera tiene como 2 años de que no está actualizado, entonces, no sé, de pronto mi jefe me dice que tengo que ser un buen líder, entonces no sé cuáles son las competencias que tengo que mejorar, ¿verdad? O cuáles son las Exactamente. Ese es habilidades o brechas que tengo que empezar a cerrar, ¿no? Es más, la mayoría de los planes de formación de marzo aquí han cambiado enormemente. Una de las cosas Claro. que vemos es que se han redefinido y que hemos encontrado unas brechas en habilidades porque no necesitábamos hacer estas cosas como las estamos haciendo hoy. Y nos agarró a todos de sorpresa. Y eso no es, digamos, seguro no es novedad, pero es lo que nos está pasando. Entonces, tenemos que tener una combinación de elementos de formación, es decir, van a haber videos que son solos videos de autoaprendizaje donde la interacción es cero, eso es importante para alguna habilidad específica que queremos desarrollar. Pero van a haber otros que necesitamos una gran interacción y con tiempos acotados y procesos acotados y evaluaciones porque queremos medir el desempeño y eso utilizarlo también como parte del desarrollo de nuestros colaboradores. Entonces, necesitamos empezar a combinar elementos de formación, pero eso incluye también a combinar distintos proveedores, a encontrar los proveedores que me funcionan con videos y los que me funcionan en sistemas híbridos y los Contenido, ¿no? contenido, todas esas cosas. Okay. Y por último, buscar ese reconocimiento interno como parte, un poco lo que mencionaba anteriormente. Entonces. Estaba pensando en, cuando hablabas también de los mitos y ahorita viendo estas cosas, de las ventajas, características y factores de éxito,
¿Cuál sería el mejor momento para capacitarse? Hoy. Por eso El el futuro mejor, llegó. por eso el futuro llegó. Ok. ¿Ok? Y quiero, para ir cerrando, comentarte cómo empecé explicando dónde estábamos hoy Ajá. y cómo habíamos llegado ahí de rápido. Para terminar, quiero un poco cerrar diciendo por qué el futuro llegó y compartir algunos números. ¿Ok? En Ok. el 2018, Dell Technology y el Instituto para el Futuro hace una investigación a CEO de empresas, de principales empresas que que están en Forbes, las primeras 500 de Forbes, y encuentran parte de la información que encuentras estas aquí. En ese momento, 2018, no teníamos todavía nada de la situación que tenemos hoy. El 57% de las empresas presentan problemas para mantenerse al día con el ritmo de las transformaciones. Estos CEOs decían que el 85% de ellos, que los trabajos que existirán en el 2030 todavía no se han inventado. Por eso tenemos que pensar en reskilling, upskilling y la cultura de formación o de aprendizaje continuo, en ser estudiantes vitalicios, estar motivados por la educación Sí, o por el me aprendizaje, encantó ese tema de lifelong learning. learning, ¿no? Está muy, muy bonito eso. Así es. Y por último, luego dicen que el 73% de ellos dicen que consideran que las organizaciones necesitan transformarse, pero no avanzan lo suficientemente rápido. Y por eso el futuro llegó. Esto que se veía para el año 2030 se nos adelantó al 2020. Y plantea Totalmente. como conclusión que el reto es la falta de preparación de la fuerza laboral ante la velocidad de los cambios. Y nuevamente, por eso la importancia del lifelong learning. Pero otra fuente que se presentó en en el Foro Económico Mundial en el año 2019, es decir, justo un año de la pandemia, dice que el 65% de los trabajadores, es un estudio realizado por el Foro Económico Mundial y Boston Consulting Group, el 65% de los trabajos no existirán en 15 años. ¿Okay? Es decir, para el Casualmente, 2035. 2035. Pero resulta que los acelerados cambios que hemos vivido, que no se preveían en ese momento, hacen que esto se haya también adelantado. Y plantean que dentro de las habilidades del futuro está el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje tanto para las organizaciones como las personas. ¿Ok? Bueno, muy bien, muy interesante, la verdad. Y quería preguntarte, ¿tú das cursos de liderazgo? Ya que mi jefe me está pidiendo un curso de liderazgo, pues a ver si, como me gusta más el tema sincrónico, ¿no? O ¿Ok? el híbrido, vamos a ver. Ahí podemos ver. Bueno, finalmente los retos, ¿no? Que tienen las áreas actualmente. Diríamos, hablando de las brechas en habilidades. Y esto yo creo que más las áreas de recursos humanos, ¿no, Pati? Que están teniendo esta confrontación de cómo habilitar rápidamente ese aprendizaje en línea y cómo poder cerrar bueno, o cómo poder afrontar estos retos que también ya veníamos con la revolución digital, lo que traía y que la pandemia lo aceleró, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar cómo monitoreamos ese aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que teníamos esquemas de trabajo y teníamos y cargos y perfiles definidos para una realidad que hoy cambió. Entonces, en las áreas de recursos humanos, pero también las jefaturas, no solamente las áreas de recursos humanos, y muchos colaboradores hoy se ven muy estresados ante esta realidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay que redefinir todas esas cosas que ya habíamos definido en el pasado y que además teníamos experiencia haciendo, o sea, sabíamos qué tipos de cosas necesitábamos, ¿no? Entonces, sí, hay por eso que empezar a monitorear este aprendizaje para poder disminuir esas brechas. Y bueno, tenemos también el tema de la capacitación y entrenamiento, que tiene que ver también con qué tipo de estrategias de aprendizaje. Yo creo que también aquí hay un reto muy importante en esas áreas porque está el tema generacional. O sea, como hoy convivimos al menos 4 generaciones en una organización,
el establecer esas estrategias de aprendizaje tienen que ver también con diríamos, mezcla generacional que tenemos, ¿verdad? En donde yo aprendo más, por ejemplo, en un tema presencial, que ya no hay, pero en este tema sincrónico, asincrónico, híbrido, y puede ser que las generaciones actuales les guste más asincrónicos, ¿verdad? En donde ellos lo pueden consumir el tiempo que ellos quieren, en la noche, en la tarde, cuando quieran. Por ejemplo, esa persona que te decía, yo prefiero el podcast porque con el podcast puedo ir rápidamente aprendiendo, ¿no? Exacto. Pero ahí eso tiene que ver cómo incluimos todo ese proceso de capacitación y entrenamiento dentro de nuestras estrategias. Y cómo minimizamos los niveles de estrés conscientemente dando capacitación y apoyo a la utilización de la herramienta. Entonces yo creo que por ahí, una vez que eso está incluido dentro de nuestras estrategias, lo solucionamos. Excelente. ¿Y vas a comentar lo de Lifelong Learning, que por ahí lo vi? Sí, bueno, un poco lo mismo, ¿no? El desarrollar esa cultura lo que está es alineado con todo ese tema de capacitación y de estrategias de aprendizaje que estamos viendo que están cobrando cada vez más valor, incluso por esos datos que acabamos de ver, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos la capacitación individualizada, que como comentabas ahí, proveer el servicio de capacitación online, ¿no? Así es. Y fíjense, el reto también ahí para el lado de las empresas, tanto jefaturas como el área de recursos humanos, es dónde conseguimos a los proveedores de capacitación que esté alineado con esas capacitaciones individualizadas que tenemos. Entonces, esa es una de las cosas que realmente termina siendo bien importante ahora. ¿Qué busco? ¿Qué información pido? ¿Cómo le pido a esos proveedores? Ofréceme o muéstrame múltiples soluciones en temas de recursos didácticos. O sea, ¿cómo podemos combinar estos recursos didácticos para sacarle mayor provecho a las distintas cursos que vamos a estar dando? Entonces, no, y además que vaya alineado con mi cultura, que lleve mi marca, que tenga mis valores, ¿no? Que vaya con todos los condimentos que yo como organización quiero transmitir a la gente, que ya la mayoría no la tengo presencial, pero que, bueno, remotamente sigan estando comprometidos, porque también se busca a través del aprendizaje el poder comprometer a la gente, ¿no? Así es. Y bueno, la incorporación de los procesos de aprendizaje, que yo creo que tiene que ver mucho también con la estrategia, ¿no? Que habíamos hablado, cómo defino la estrategia y de ahí derivo los procesos que voy a establecer en el aprendizaje digital, ¿no? Así es, completamente. Y quizás para terminar, una reflexión que me encantaría dejarles es cómo pasamos de ese sistema de aprendizaje remoto de emergencia realmente a un sistema de aprendizaje robusto, para sacarle el máximo provecho a la educación o al aprendizaje. Una vez que hacemos eso, eso empieza a formar parte de esa estrategia de aprendizaje y desarrollo de cultura de lifelong learning dentro de las organizaciones. Entonces, pensar que el proceso de educación en línea es más que alguna clase o clases en vivos, sino que hay una múltiple cantidad de opciones y recursos que podemos hacer, que podemos incluso entrenar a nuestros colaboradores para ser más efectivos en la educación en línea. Simplemente se las estamos dando en muchos casos que la consuman y no les decimos ni siquiera cómo debe consumirse. Entonces, pero eso es normal, o sea, gracias a eso estamos hoy donde estamos. Pero entonces ahora, ¿cómo nos movemos de eso a realmente un sistema de aprendizaje en línea robusto? Y bueno, y sin más, no me queda que darle las gracias a todos y a ti, Gerardo, por estar esta mañana en el día de hoy. Gracias por ayudarme con mi búsqueda y ahora sí ya estoy más que listo para poder encontrar cómo ser un buen líder. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Les quiero presentar a los dos expositores. Doña Patricia Casanova, ella tiene una maestría en marketing digital en e-commerce de la Universidad de Barcelona, también tiene una maestría en administración de empresas y posgrados de mercadeo de Venezuela. Era una charla como internacional porque Patricia es venezolana y don Gerardo es mexicano. Pero bueno, y termino con Patricia, que tiene más de 20 años de experiencia como docente, principalmente en programas de grado, posgrado,
cursos de formación gerencial en áreas de mercadeo, ventas, negociación, servicio al cliente, comunicación, feedback, design thinking. Entonces, tiene bastante experiencia. Y por su parte, don Gerardo Cano, pues que él es director regional de True Solution Consulting y tiene 3 años como líder y conferencista de la práctica de sostenibilidad digital en la empresa Conferry, en la región principalmente de América Central y República Dominicana. Y también tiene más de 25 años de experiencia ayudando a las diferentes organizaciones multinacionales y regionales en procesos de transformación digital y en eficiencia operativa. Esos fueron los 2 expositores que tuvimos esta mañana. Y vamos a ir viendo, sí, cuénteme. Gracias. Solamente voy a pedirles permiso para dejar de compartir la pantalla y que aquellas personas que lo deseen puedan abrir sus cámaras y así todos nos podemos ver. Tenemos una interacción más cercana. Más bueno, dinámica. Y nada más agradecerle a la cámara por permitirnos hacer esta interacción diferente. Quisimos hacer algo para todos un poquito fuera de lo tradicional, ¿verdad? Y pues gracias por permitirnos hacerlo con los asistentes, esperando que les haya gustado y esperando que hayamos dejado por ahí alguna semilla, ¿no? Con ese tema del aprendizaje en línea. Sí, vamos a ver algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Katia nos está diciendo que este cambio forzado se demostró que el tema de la distancia no es una limitante y que algunos costos anteriormente eran innecesarios. Casi que la mayoría de las opciones de capacitación en línea, porque evidentemente hay temas que no se pueden demostrar en línea. Y eso ha sido un ahorro impresionante para muchas empresas para verlo, digamos, de alguna forma. No solo en temas de capacitación, sino hasta en mismas reuniones, que a veces yo tenía que ir a México a una reunión, que tenía que ir a Guatemala, que tenía que ir a otros lados a reuniones y ya no es necesario, ¿verdad? Sí. Una cosa también que me parece importante, Tatiana, destacar, fíjense, la educación presencial no va a ser sustituida en el 100% por la educación en línea, como lo menciona el comentario, ¿no? Lo que tenemos que identificar es cómo podemos combinar esas cosas para sacar lo máximo de cada una. Porque como seres humanos somos seres sociables, entonces también necesitamos esa interacción. Pero entonces hay esquemas para eso. Y efectivamente ya las barreras, digamos, de espacio, espacio y tiempo, por ejemplo, están de alguna manera desdibujadas. Y perdón, nada más para complementar, se rompió el paradigma de muchas cosas. Por ejemplo, se habló mucho del teletrabajo y que mucha gente decía, es que yo no puedo trabajar desde mi casa. Y ahora esa gente que decía que no puede trabajar desde su casa, más bien ahora dice, me cuesta trabajo regresar a la oficina, ¿verdad? Cuando tenga que regresar. Pero bueno. No, algunos ya han estado regresando de forma, paulatina, poco a poco, ¿verdad? temporal, paulatina, ¿no? exactamente. Vamos a ver, aquí tengo una consulta de Michelle que nos dice, ¿cómo trabajar la disciplina y compromiso de los participantes ante una capacitación, sea sincrónica o asincrónica? Cuando ven la facilidad de que al ser virtual se pueden mover, fechas por temas de falta de tiempo. Una de las claves que además se tiene más control en la virtualidad que en la presencialidad es el tema del seguimiento que se le da a los participantes. Y yo, como mencionabas, Tatiana, yo tengo más de 20 años dando clases y clases en empresas y clases, formación académica en instituciones educativas. Y una de las cosas que pasa es que en la presencialidad la gente se para y se va para afuera. Y están también sentados y ven el teléfono. Entonces, uno como profesor lo que pasa es que lo ve y les puede llamar la atención y les pide, por favor, no me usen el teléfono. Pero esa es parte de la realidad que incluso como profesores en la presencialidad vivíamos, porque a veces teníamos, por ejemplo, participantes. Yo tenía participantes que me decían, es que mi jefe me está mandando un correo urgente. ¿Qué le dices? Entonces, ¿cómo diseñábamos? Y ahí empezamos, por ejemplo, a cambiar y decir, ¿cómo diseñamos ejercicios que sean lo suficientemente atractivos desde la presencialidad para que el estudiante esté conmigo aquí? Y entonces ahí es donde viene el cambio de dinámica, es donde el estudiante pasa a una formación mucho más práctica. Entonces, la ventaja de la virtualidad es que eso yo lo controlo. Si la persona me dice, no, yo me metí,
ya va, yo voy a la plataforma y veo cuántas horas la persona estuvo conectada. Y si estuvo 1 hora viendo un video de 3 minutos o el video avanzó solamente 30 segundos, lo identifico. Entonces empiezo a trabajar a mandarle correo. No revisaste el correo y se hace con estrategias o sea, correos masivos, pero personalizados, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y el otro tema que ayuda es darles la oportunidad de que lleven los cursos donde creen que tienen posibilidades de aprendizaje. Desde mi experiencia con grupos que he dado, por ejemplo, me dicen, es que ya a mí me mandaron a hacer este curso y yo lo hice el año pasado también con otro facilitador, pero con ustedes mismos. Entonces, yo quisiera ver otro curso. Entonces, ¿cómo cambiamos y le damos? Y por eso mencionaba la posibilidad de lo que están haciendo algunas empresas que vemos que dan, tienen, qué sé yo, 10, 20, 30, 40 cursos disponibles para unos grupos de perfiles específicos y les piden un número de horas. Entonces, la gente se mete a hacer el curso que realmente quiere hacer. Y hay veces que sí, efectivamente lo hacen hasta 2 veces. Y el seguimiento yo creo que es clave en todo lo que hacemos. El seguimiento al proceso, al vas avanzando en el proceso, te felicito. Cuando lo incluimos con estrategias de gamificación, por ejemplo, ¿qué es eso? Hago ese seguimiento y cada vez que llegue a algún lugar le doy un badge, una estrella, un premio. Entonces les decimos que los coloquen en una pizarra virtual y entonces se empiezan a comparar con sus compañeros. Eso es así como, entonces son estrategias distintas, ¿no? Pero ahí les encanta, o sea, les encanta ganarse esa medalla. Sí, de hecho yo iba a hablar del tema de gamification porque la verdad es que funciona bastante bien para generar compromiso y también que haya un compromiso real de la organización, que hoy se está dando en muchas empresas, en donde le den 1 hora para llevar a cabo esa capacitación dentro de su horario laboral. O sea, que no sea algo adicional, aunque lo pueden tomar a la hora que quieran y la pueden realizar cuando sea. Es importante que la empresa les diga, mira, yo estoy comprometido contigo con tu aprendizaje, con tu capacitación y te voy a dar 1 hora dentro de este horario laboral para que tú te capacites. Y el tema que pues yo me imagino que la mayoría lo ha oído es el curar el contenido de acuerdo al rol y la posición, porque aun cuando podemos tener todo este contenido que comenta Patti para diferentes grupos, obviamente el puesto y el rol debe de tener un cierto seguimiento de acuerdo a las habilidades y competencias que yo quiero que tenga ese rol. Entonces, eso sí o sí tiene que estar dentro de su base de aprendizaje. Ya lo demás, pues bueno, será opción de la persona, de acuerdo a la plataforma, que lo puede tomar, ¿no? De lo que sea habilitado por la organización. Claro. Vamos a ver, aquí nos está escribiendo don Marco que dice, buen día, quiero consultar sobre cómo lograr un real seguimiento de los aprendizajes, tomando en cuenta las diferentes maneras de aprender que tienen las personas. Una persona que aprende de manera visual o auditiva, por ejemplo, no tendría dificultades para aprovechar una capacitación virtual. Sin embargo, una persona que aprende de manera kinestésica podría tener algunas dificultades. Así es, fíjense. Todos aprendemos... 2 minutos más. Ok, fíjense, todos aprendemos de manera distinta, ¿no? Y de hecho, algunos estudios que se han realizado, y incluso les puedo incluir esa filmina en el material para enviárselo para que les quede, indica, por ejemplo, que de una clase magistral, de eso nos queda más o menos el 5%. Que cuando vemos un video vemos el 15%. Entonces, hay una serie de cosas para los cuales, y todos aprendemos de manera distinta, se ayudan a este proceso de aprendizaje. Y la manera en donde más aprendemos, el 90% del aprendizaje se da cuando tenemos la posibilidad de poner en práctica ese aprendizaje inmediatamente o hacer una cosa que es enseñarlo. Y en inglés se llama teach back. Y que es una metodología que se puede incluir tanto en clases presenciales como virtuales. ¿Qué es eso? Yo les doy un concepto que la persona aprende y viene a explicarlo y a exponerlo. Entonces, sí. Ahora, la presencialidad es importante e incluso lo que a veces hacemos desde la virtualidad, yo ahorita estoy dando clases, este webinar lo estoy dando sentada, pero
además yo soy italiana, entonces me muevo todas, ¿no? Soy súper kinestésica. Pero muchos de mis cursos yo los doy parada, o sea, hoy ya los doy parada. O sea, tengo un equipo donde no es la cámara ni siquiera de mi computador, sino es una cámara adicional, donde yo puedo dar la clase parada. Y eso ayuda muchísimo a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla a conectarse con esa parte, digamos, más kinética. Como si estuviera en una clase presencial. Sí. Por supuesto, no es cuerpo completo, no es lo mismo. O sea, eso que se da en el aula, donde incluso la gente habla a veces bajito, eso no lo tenemos definitivamente. Y por eso yo creo que la educación en línea no sustituye la educación presencial. De hecho, conversando estos temas en estos días con un grupo de personas, yo les decía que yo creo que lo que va a pasar, esto es un poco lo que pasó con la televisión cuando apareció la radio. Perdón, con la radio lo que le pasó con la televisión. La gente decía, salió la televisión y decía, la radio va a desaparecer. Es más, salieron los videos y la gente decía, la radio y la televisión va a desaparecer. Van a desaparecer. Y resulta que no, que al final cada quien ocupa un espacio dentro de la sociedad, dentro de las empresas, dentro del mundo académico, donde se le puede sacar el mayor provecho posible. Entonces yo creo que eso va a pasar. Que sí tenemos que ser muy conscientes, y no solo en la presencialidad, o no solo en la virtualidad, sino en la presencialidad, que aprendemos de manera distinta, que si yo tengo una persona que es auditiva y que no está tomando notas y que ni siquiera me está viendo, yo no tengo por qué castigarlo o cuestionar eso. Y que el que es más kinestésico, que además se parece mucho más a mí, que me ve y que ve todo y que gesticula, eso lo va a favorecer. Entonces, de eso tengo que estar consciente desde incluso mi proceso de aprendizaje en el lado presencial. Y definitivamente constituye un reto en la virtualidad. Totalmente. Bueno, creo que con esto cerramos. Ya no tenemos más consultas en el chat. Muchísimas gracias a todos por participar. Patricia y Gerardo, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos esta charla. Estuvo muy interesante. Y pues a todos los participantes, como siempre les digo, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que la presentación y la grabación de esta charla se les va a compartir a ustedes más tarde. Y además, pues recordarles, bueno, que la próxima semana tenemos 2 charlas virtuales también. Una es sobre el tema de la propuesta del gobierno del Fondo Monetario Internacional, que todo el mundo está hablando de eso. Entonces, tenemos que retroalimentarnos también y, por supuesto, pues tener muy claro de qué se trata este tema, ¿verdad? Y poder opinar ya con fundamento, digamos, conociendo cuál es la propuesta. Y también tenemos otras sobre temas de residuos, un poco de logística y cómo tratar el tema de los residuos en las organizaciones y en las casas. Entonces, son 2 temas completamente diferentes, pero están programados para la próxima semana por si gustan participar, completamente gratuitos. Con esto cerramos, entonces, que tengan una linda tarde y nos estamos conversando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, organizadores, y quedo, la verdad, que muy complacido por esta interesante capacitación. Muy amable.